Muy bien, vamos a leer parte del capítulo 16 que agotamos ya la semana pasada y quiero que entremos con la seriedad que se merece como personas nacidas de nuevo, que entienden el poder de las Sagradas Escrituras, para hablar de un tema que en Corinto faltaba por tocar, y eran las finanzas. Diga conmigo, finanzas. Una correcta administración de parte de los misterios de Dios para la humanidad incluye la seriedad de este tema. Voy a leer en favor de ustedes, y quien tenga el deseo de profundizar un poco más, pues escuche la charla ya grabada, porque hoy vamos a mirar otro aspecto de esta misma situación. Dice el apóstol, y quiero recordarles que es el capítulo 16, diga conmigo 16, fuerte, quiero oír los 16. Para llegar acá hemos pasado por 15 capítulos, así que esta enseñanza no es como en paracaídas o a ver qué ocurre. Está dentro de la correcta enseñanza que venimos abriendo de la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, queda claro en este principio que Pablo, él mismo, trabajaba para sustentarse él y su equipo cuando era necesario y no ser una carga para otros, especialmente para esta congregación de Corinto, que era muy sui generis. Sin embargo, nunca vaciló este apóstol para atender las necesidades de otros a través de la solicitud de una ofrenda. Así que Pablo, habiendo agotado el conocimiento que el Espíritu Santo le ha dado en lo que para nosotros es el capítulo 15, que habla sobre la resurrección, la vida eterna, el nuevo cuerpo que hemos de recibir, habla con la misma altura y seriedad de un tema como estos. Entonces Pablo, al hablar de recoger una ofrenda, da a entender que era tan importante tener claro esto como el asunto doctrinal de la resurrección. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Diga conmigo, ordené. Por lo tanto, no es una sugerencia. La ofrenda era para la iglesia que estaba en Jerusalén. Corinto era la capital de Acaya y Jerusalén era la iglesia hermana que estaba en problemas. Corinto era una congregación, en su gran mayoría, de personas que habían venido de los gentiles y ahora eran hijos e hijas de Dios. Los israelitas de Jerusalén también habían creído en Cristo Jesús, por lo tanto ahora estamos hablando de que en Cristo eran hijos e hijas ambas, habiendo derribado la pared de separación que tenían, formando de los dos un solo pueblo en Cristo Jesús. Entonces estas personitas en Jerusalén, creyentes, diga conmigo creyentes, lo cual también echa por el piso la mala enseñanza falsa de que aquellos que están en Cristo y no tienen problemas financieros o de salud o de esas situaciones que le pasa a todos los seres humanos. Por el contrario, seguimos ocupando un lugar en esta tierra, tenemos una actividad a nivel civil dentro de la ciudad, el barrio o el país en el cual estamos, y estamos también supeditados a los altos y bajos de las finanzas locas que se manejan en el mundo. Entonces la ofrenda era para esta iglesia en Jerusalén, que había entrado en ellas por varias posibles razones. En Jerusalén, al ser creyentes que habían venido del judaísmo, los israelitas tenían severas persecuciones contra aquellos que del judaísmo se pasaban al cristianismo. No solamente los perseguían, les decía como a usted y a mí cuando nos convertimos al cristianismo y máximo nos deja hablar la mamá, el papá por unos años, o la novia, o los amigos se burlan de usted. No, allá la cosa era tenaz.
Eran no solamente perseguidos en ese aspecto que les acabo de mencionar, sino que los desheredaban, les quitaban sus bienes para proteger el patrimonio de sus respectivos clanes y en las respectivas tribus. Parte de eso lo puede encontrar en el libro de Hebreos, cuando en sus capítulos finales dice: y algunos de ustedes han sufrido el despojo de sus bienes por haber aceptado a Cristo, a entender. Los hermanos entonces allá estaban en situación financiera difícil. No ocurría así en la congregación de Corinto. La congregación de Corinto estaba bien, boyante financieramente. Y más que la congregación, lo que Pablo va a dar a entender es los congregados, porque era tremendamente carnal nuestros hermanos en Corinto, y ellos todavía pensaban que el Señor Jesús solo había redimido sus almas, solo había permitido que vinieran de tinieblas a luz admirable y que no se les iba a meter en el asunto financiero. Mira al lado, dígale: ay, ay, ay. Lo que Pablo quiere darle a entender con mucho amor a esta congregación es que a través de esta solicitud de ofrenda les va a llevar a un nivel de madurez en cuanto a las finanzas que los hermanos en Corinto no tenían. Y entonces toda la iglesia gentil, Pablo dice o da a entender, tiene una deuda con aquellos israelitas que también eran cristianos, porque de los israelitas había venido el Señor Jesús. De la tribu de Judá vino el Señor Jesús. De la tribu de las tribus de Israel son las promesas, son los patriarcas. De ellos son todos los profetas. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento ningún profeta gentil. Todos venían de Israel. Entonces, la idea acá es que Pablo quiere decirle: mire, es tan importante la situación de la salvación en Cristo Jesús, que ha venido de los judíos, es tan valioso o más. Eso está incluido dentro de las riquezas que en Cristo Jesús nos han entregado, como la abundancia o por lo menos las no penurias en el aspecto financiero. Quiero saber si me estoy haciendo entender hasta ahí. Aló, respóndanme por favor, ¿me estoy haciendo entender? Entonces dice Pablo con respecto a esta ofrenda, usa una palabra fuerte: ordené. Esto no es una sugerencia. Esto que vamos a ver no es para personas que no han nacido de nuevo. La personita que no ha nacido de nuevo, allá ella cómo administra sus cosas. No es para aquellos creyentes que nacieron de nuevo pero siguen siendo carnales y todavía piensan que gobiernan algún área de sus vidas. Porque resulta que fuimos comprados por precio, y no solamente el Señor nos compró a nosotros con su preciosa sangre, sino todo lo que tiene que ver con nosotros. Pero también soy consciente de que esta ha sido una enseñanza muy manoseada, tanto por los críticos como por aquellos que han abusado de ella. Sin embargo, el nivel al que el apóstol nos va a llevar por la gracia del Espíritu Santo no nos dejará ninguna disculpa a ninguno y a ninguna de nosotros sobre lo que es este aspecto de la vida del creyente, y que también es un aspecto de la gracia. Lo vamos a ver más adelante. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ellos también se reunían semanalmente, cada uno de vosotros, diga conmigo: cada uno. Fuerte, cada uno. Dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Y cuando habla de guardar, está refiriéndose a téngalo ahí para entregarlo en ese primer día de la semana en el que se reúnen. Y ese guardándolo no es de libre disposición. Usted y yo no disponemos sobre eso, está diciendo el apóstol, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Él ha escrito una carta, esta primera carta a los de Corinto, y Pablo se está adelantando con este mensaje para que cuando él llegara a edificar la iglesia no estuviesen recogiendo y pasando ofrendas, sino que él pudiese dedicarse a edificar la congregación en aspectos que ellos necesitaban, porque está dando a entender también el apóstol de que para un creyente nacido de nuevo esta cosa tendría que estar más que clara. Sin embargo, en Corinto no ocurría así. Diga conmigo: en Corinto. Muy bien.
Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Imagínate, él les está diciendo, de entre ustedes, por favor, escojan también personas para que desde Corinto vayan a Jerusalén luego de levantar esa ofrenda. Es decir, Pablo no quiere privar de la emoción a los hermanos de Corinto el entregar una ofrenda a hermanos en Cristo necesitados, porque él ya nos dijo en Hechos 20:35, parte B, y dice, más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. En Corinto no tenían ese privilegio de conocer esa alegría y esa bienaventuranza, porque a pesar de estar bien financieramente, muchos de ellos administraban como a ellos les venía en su arbitrio. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Cómo les digo yo esto sin hablar mal de los hermanos de Corinto? Porque pues ya están con el Señor, ¿cierto? A ver, era tan delicada la situación de críticas y comentarios y carnalidad en Corinto, que lo que Pablo está diciendo en este versículo es, ni de fundas voy a ir a llevar esa ofrenda solo. No quiero exponerme a sus viperinos comentarios, a su carnalidad impresionante. Haremos bien en llevarle la ofrenda a los hermanos, pero nunca iré solo a llevarla, porque si están hablando mal de mí, vamos a ver en las dos cartas, sin recibirles nada a ustedes por predicar el evangelio, ¿cómo será recibiéndoles? Eso es lo que hay en el fondo del asunto. Y si fuere propio que yo vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Quiero detenerme ahí porque vamos a agotar este tema. Voy a pasar a la segunda carta de Corintios en el capítulo 8. Entre esta carta, este capítulo 16 que acabo de leer, y este capítulo que está incluido dentro de los capítulos de la segunda carta, ha pasado un año. Diga conmigo, un año. Fuerte, un año. ¿Quiénes estaban en situaciones financieras difíciles? ¿Los hermanos de dónde? De Jerusalén. ¿Quiénes estaban bien financieramente en ese momento? ¿Quiénes? ¿Los hermanos de dónde? Los de Corinto. Entonces Pablo envía este mensaje y ha pasado un año y los hermanos de Corinto nada que lo hacen. En la segunda carta el apóstol tiene que echar mano otra vez de esta situación y lo hace con una altura que los hermanos de Corinto, cuando recibieron la carta, debieron haber dicho, rayos, ¿cómo es que damos ese papayazo con el apóstol? Pero estaban tan ocupados ellos en sus viditas individuales, en sus añadiduras, estaban tan ocupados ellos en sus divisiones, estaban tan ocupados ellos en sus pasiones, que realmente no tenían cabida en su corazón nacido de nuevo para ocuparse en hermanos que estuvieran en necesidad. Míralo de lado y dígale, ay, ay, ay. En Corinto se caracterizaba porque los hermanos prosperaban para ellos, única y exclusivamente para ellos, no todos, pero desafortunadamente en aras de este asunto, ellos estaban bien y lo importante es que ellos estuvieran bien, no importando si el hermano del lado estaba mal. Eso no les interesaba. Eso sí, pero tenían mucho conocimiento de la palabra. Eso sí, pero profetizaban y las profecías se cumplían. Eso sí, oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Eso sí, hacían una cantidad de usos de los dones que Dios les había dado, pero solo para provecho de ellos. Diga conmigo, eran egoístas. Y a propósito, ¿el egoísmo es un fruto del espíritu o es una obra de la carne? Es una obra de la carne. Entonces, en esta segunda carta, un año después, quiero insistir mucho en eso, diga conmigo, un año después, Pablo les tiene que tocar otra vez el mismo asunto. Y les dice, asimismo, hermanos. Cuando habla de hermanos, no puedo cansarme de repetírselos, está hablando de que incluye solo aquellos que en Cristo Jesús han nacido de nuevo.
esta enseñanza no es para todo ser humano, es para aquel que ha sido llamado en Cristo Jesús a una nueva vida. Jamás dejó Pablo de llamarlo hermanos. Yo soy un poco incisivo con algunos términos, pero Pablo sí, con mucha altura, él no se salió de la ropa. Entonces dice, asimismo hermanos. Ese hermanos entonces me da a entender que estoy incluido en un organismo llamado la iglesia de los creyentes, los redimidos por Cristo, el cuerpo de Jesús del cual Él es la cabeza, el templo del Espíritu Santo en donde el Espíritu Santo que es Dios habita, los hijos e hijas de Dios como familia del Padre. Es decir, esta enseñanza es para los que han nacido de nuevo. Diga conmigo, nacidos de nuevo. Muy bien. Era entonces esta congregación de Corinto tan iglesia de Dios como era tan iglesia la iglesia de Jerusalén. No hay ninguna diferencia. En sus cartas Pablo recalca mucho eso. Una vez usted está en Cristo, nadie lo puede seguir juzgando por lo que hizo antes de conocer al Señor. Y si llega a ocurrir alguna situación de obra de la carne en su vida después de conocer a Cristo, todo aquel que se acerque a usted o toda aquella que se acerque a usted es para restaurarlo y no para pararse encima de usted. Por eso Pablo les dice, hermanos, diga conmigo, hermanos. Entonces, de ambos pueblos el Señor ha hecho uno solo. Ya en Gálatas capítulo 2, versículo 9 al 10, Pablo nos recuerda, les estoy hablando como aquellos y aquellas que leen juiciosamente la palabra de Dios. Cuando yo le hablo de Gálatas, yo ya me imagino que usted como yo sabe que eso queda en el Nuevo Testamento, que es una de las cartas de Pablo, que tiene 6 capítulos, que en el capítulo 2 el apóstol está narrando una situación que ocurrió en Hechos 15, cuando tuvo que ir a Jerusalén a cuadrar algunas cosas doctrinales. Después de cuadrarlas, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, el hermano del Señor Jesús, le encomiendan ciertas cosas, pero también le dicen, acuérdese de los pobres aquí en Jerusalén. Y él cumple ese objetivo asignado por la iglesia de Jerusalén a él como apóstol de los gentiles, de estar recogiendo una ofrenda por todas las iglesias gentiles para enviárselas a los hermanos de Jerusalén. Diga conmigo, a los necesitados. Fuerte, a los necesitados. Muy bien. Cuando habla entonces de hermanos, también me está recordando que Antioquía, la congregación que estaba en Antioquía, que tan lindo que nuestro departamento aparece en la escritura, ¿cierto? De que en Antioquía, que también era una congregación de gentiles, también habían recogido una ofrenda para mandársela a los de Jerusalén. Las iglesias de Galacia también habían recogido una ofrenda para mandárselas a los de Jerusalén. Es más, ya le habían mandado. Y los de Corinto, nada. Diga conmigo, nada. Y si a eso le añadimos que las congregaciones de Macedonia, por ejemplo Tesalónica, a propósito del próximo martes, empezamos la lectura juiciosa en grupo, aquí a las 7 de la noche, de Tesalonicenses. Los hermanos de Tesalónica estaban más pobres, y los hermanos de Tesalónica, de su misma pobreza, levantaron una ofrenda para enviársela a los de Jerusalén. Y los hermanos de Corinto, en su abundancia, no habían levantado nada. Un año después, diga conmigo, un año después. Muy bien, entonces el énfasis es este. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban conformadas por congregaciones como las de Filipos, estaban conformadas como congregaciones como las de Tesalónica, la misma de Berea. Estas congregaciones, como les dije, ya habían dado una ofrenda. Pablo nunca tuvo que gastar saliva para una ofrenda en Filipos. Ellos de suyo la daban. Ellos, por estar renovando su mente después de haber nacido de nuevo, entendían esta situación fácilmente. Es más, llamaban al apóstol y le decían, tenemos una ofrenda para enviar a Jerusalén. Los hermanos de Berea hicieron lo mismo. Los de Antioquía, ya les dije, y los de Tesalónica mucho más. Pero el asunto de la altura que les hablaba, perdón amigos, ¿están aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí a propósito? ¿Renovando qué? Renovando nuestra mente, porque esto no se lo enseñan a uno en ningún lado, solo están las Sagradas Escrituras.
y si lo enseñamos sin abrirlas con la revelación, vamos a quedar golpeados o vamos a quedar heridos por alguna enseñanza o sentirnos manipulados. Pero cuando lo abrimos de esta manera, es a donde nos quiere llevar el Señor. Quiero que, aunque vamos a hablar de finanzas, primero miremos cuál es el origen de esa ofrenda que los hermanos de Filipos, que los hermanos de Tesalónica, que los hermanos de Antioquía y que los hermanos de Berea, por ejemplo, ya habían dado. ¿Por qué ellos dieron? Inclusive la motivación no fue la necesidad de los de Jerusalén, sino que era producto de algo que nosotros a veces pasamos corriendo por leer rápido. Es la gracia. Diga conmigo, la gracia. Cuando está hablando de la gracia ahí no es una señora que llama Gracia. Cuando está hablando de la gracia de Dios, es recordándonos que la gratuidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, se manifestó en una persona llamada el Señor Jesucristo. Cuando la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo, incluyó a los humanos de todas las generaciones que creyeran en Él, en una nueva mente. Primera de Corintios capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando habla de que tenemos la mente de Cristo, es que tenemos un sistema de pensamientos diferentes a los que teníamos antes de conocerlo. Entonces, el origen de este mover en los hermanos de Corinto había sido privado de llevarlo al ejercicio. Ellos mismos se habían privado de esa gran bendición de dar porque no entendían la gracia. Mejor dicho, la gracia para ellos se les había vuelto casi que una desgracia por no entenderla. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Qué es la gracia? Cuando habla entonces acá de la gracia, no es una mera palabra. Está hablando que el Padre Celestial ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué? Crea, no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces, esa gracia representada en Cristo Jesús es lo que, al entenderlo, un cristiano y una cristiana que han renovado su mente, se dan cuenta que la situación de una ofrenda está no solamente incluida dentro de la comprensión de esa gracia, sino que gracias a esa comprensión es por esa razón que da. ¡Wow! ¿Me estoy haciendo entender, amigos? La motivación no es que los hermanos están necesitados allá. La motivación es que por entender la gracia en Cristo Jesús, soy una persona que al cambiar de sistema, doy. Me explico. La gente del mundo retiene para tener. La gente del reino da para tener. Completamente al contrario de lo que se nos enseñaba antes. Entonces, así mismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Diga conmigo, gracia de Dios. Cuando habla entonces de esa gracia, como les decía, está incluyendo el conocimiento de la persona de Jesús, pero entonces también cuando los hermanos de Macedonia ofrendaban, entendían que estaban obrando sobre esa gracia y bajo esa gracia. Por eso les digo yo que me imagino allá, yo retrocedo en mi máquina del tiempo hace 2000 años, cuando los de Corinto reciben esta carta y dicen, rayos, ¿cómo le damos ese papayazo al apóstol? ¡Qué pena! Entonces, nosotros que nos creemos tan maduros, tan bien puestos, tan únicos, ¿y cómo es que Él nos tiene que explicar con plastilina qué es la gracia cuando se supone que nosotros ya deberíamos saberlo? Entonces dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y miren lo que les dice, que en grande prueba de tribulación, es decir, los hermanos de Macedonia estaban llevados. Es decir, si los de Jerusalén estaban mal, estos también, los de Macedonia, que en grande prueba de tribulación estaban pasando por severas pruebas. En la carta a los tesalonicenses hay una expresión muy bonita del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo era judío por nacimiento, Pablo era israelita, era de la tribu de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, pero Dios le había dado la comisión a él de evangelizar a los gentiles, a los paganos. Entonces, en Tesalónica había ocurrido algo muy similar a lo que a los judíos en Jerusalén
les había ocurrido cuando creyeron en Cristo Jesús. Cuando los israelitas, ya les expliqué, de Jerusalén creyeron en Cristo Jesús, se les vino todo encima. Los saquearon de sus bienes y hasta en cárceles los metían y los podían apedrear algunas veces. Recuerden que el apóstol Pablo venía, antes de ser Pablo y ser llamado Pablo, que se llamaba Saulo, venía con cartas de los sumos sacerdotes para perseguir y llevar a la cárcel e inclusive hacer blasfemar a todos aquellos que siguieran este camino. Entonces, cuando la palabra de Dios llegó a Tesalónica, siendo ellos gentiles los de Tesalónica, la reacción de los demás gentiles alrededor de ellos cuando creyeron en Cristo Jesús por haberse convertido del paganismo y de cuanto Dios ellos adoraban en sus respectivos templos, les aplicaron la misma, estaban bajo la misma persecución. Entonces, cuando Pablo le dice a los hermanos de Corinto que estaban bien, diga conmigo, estaban bien, pues recuerde que estaban tan bien que hasta salían borrachos de la cena del Señor. En vez de ser un ágape hermoso, salían casi que reventándose de todo lo que comían. Entonces les dice, es que los hermanos de Macedonia, en una gran prueba de tribulación, imagínate, es que más grandes no pueden ser los términos, grande prueba de tribulación. El paisa estaban llevados, los hermanos de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Quién entiende el término profunda pobreza? Es que uno mete la mano al bolsillo y ni bolsillo hay. Correcto, ellos estaban completamente necesitados también. Dice, la abundancia de su gozo, pero en un gozo tremendo, y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Bajo persecución y pobreza, ojo que acá, cuando habla abundaron en riquezas de su generosidad, no está hablando de la cuantía, sino de la actitud. Cuando llegó la posibilidad a los hermanos de Macedonia de levantar una ofrenda, ellos no dijeron, no, pero hermanos, es que usted no ve cómo estamos nosotros. No. Ellos se llenaron de gozo y dijeron, ¿cómo? Nos van a dejar participar en la bendición de enviarle a los hermanos. ¿Cómo así? Claro, ya mismo, qué gozo tan grande. Él no estaba pensando, el hermano no estaba pensando ahí, o la hermana no estaba pensando en Macedonia, en Tesalónica específicamente. No, pues que el necesitaba soy yo. Estas personas habían sido tocadas de tal manera que para ellos diezmar y ofrendar era su mayor privilegio y su mayor gozo. Vuelvo y les digo, no con la promesa de que si doy prospero, no. A ellos lo que los motivaba era, qué bueno participar en la bendición de suplirle a los hermanos necesitados. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, recuerden, cuando se habla de añadiduras, estos versículos se toman de otra forma y te dicen, si tú diezmas, prosperas. Y entonces le citan a uno Malaquías 3:10 que habla del diezmo y de la ofrenda, y del versículo 11 y 12 que dice, y vendrá sobre vosotros bendiciones hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. No, la predicación del evangelio del reino empieza desde el versículo 8 de Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante, cuando dice, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta la gente, y entonces Dios le responde, en los diezmos y en las ofrendas me habéis ¿qué? Robado. Entonces diezmar y ofrendar no es un acto de generosidad y misericordia, sino que es dejar de robar. Mira de lado, dígale, diezmar y ofrendar es dejar de robar. ¿Por qué? Porque ahora estos hermanos me están enseñando que no es por lo que voy a recibir que voy a dar, sino por la bendición de entregar a aquel que puede ser partícipe de mi generosidad. Cambia completamente el concepto. Entonces dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, es una generosidad sin cálculo. Ellos no estaban dando con calculadora, sino a ver, si entonces a mí me han dicho que esto devuelve al 100 por 1, entonces doy 10 pesos, me devuelven 100 veces más. Si doy 1 millón, imagínense todo lo que me van a devolver. No. Ellos no estaban teniendo una generosidad con cálculo, sino que tenían una generosidad abundante. Diga conmigo, abundante. Perdón, ¿están aquí? Muy bien. Lo que quiero decirte es que eran semejantes a Cristo. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, no dijo, yo voy a morir solo un 10% por la humanidad. Al fin y al cabo yo soy Dios, con un 10 tienen. No. Él cuando en la cruz del Calvario fue muerto, murió completico. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, esta gente que había nacido de nuevo, que eran nuevas criaturas, este es donde está el asunto, diga conmigo, nuevas criaturas,
pensaban como aquel en el cual habían sido creados, así como habían traído en el capítulo 15 de 1 de Corintios la imagen del Adán hecho del polvo de la tierra. Ahora traían la imagen del espiritual, del segundo Adán, que es Cristo, que bajó del cielo. Por lo tanto, ya no pensaban como el Adán caído, sino como el Cristo resucitado. ¿Me estoy haciendo entender? En todas las áreas. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, porque Pablo también estuvo allá, de que con agrado, diga conmigo, agrado, han dado conforme a sus fuerzas. Mejor dicho, los hermanos de Macedonia, el dar los gobernaba. Pablo no tuvo que presionarlos. Pablo no tenía que echarles allá un cuento de un año para que dieran cualquier peso. No, Pablo antes tenía que decir, como Moisés. ¿Recuerdan Moisés en el Antiguo Testamento? Cuando Dios lo mandó a pedir una ofrenda para construir el tabernáculo. Un día los que estaban construyendo el tabernáculo y recibían las ofrendas llamaron a Moisés. Y Moisés llegó allá y le dijo, ¿qué pasó? ¿Hace falta alguna cosa? Y que no, por el contrario. Dígale a esa gente que no traiga más. ¿Me hago entender, amigos? Esa es la actitud. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aquí viene. Y aún más allá de sus fuerzas. Como cuando tu entrenador te hace correr 10 kilómetros y cuando has terminado te dice, uno más. Aún más allá de sus fuerzas. Cuando habla, disculpe, vuelvo y pregunto, ¿están aquí, amigos? Muy bien. Oiga pues, cuando habla de aún más allá de sus fuerzas, está diciendo, no teniendo en cuenta sus propias necesidades. Es decir, esta gente no iba a la nevera y miraba primero a ver qué les hacía falta a ellos, iban y mercaban y taqueaban la nevera de ellos y después decían, bueno, de lo que sobró voy a dar. Esa no es la actitud. La actitud era que daban más allá de sus fuerzas. No es después de pagar mis cuentas, es que ellos tenían una mente diferente. Esta situación que a ellos los embargaba era impresionante y aún más allá de sus fuerzas. Y mire cómo hacían los macedonios con respecto a Pablo, cosa contraria a los de Corinto. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos, imagínate, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos tocaban allá en el hotel donde estaba Pablo hospedado en Macedonia y decían, Pablo, venga, recíbanos la ofrenda, hermano, es que cómo no nos la va a recibir, vea, nos deja participar, por favor. Mira al de lado, dígale, ay. En cambio en Corinto había que sacarlos de su caja fuerte porque se cerraban y todo en sus argumentos y en sus corazones para no dar, además no les hacía falta. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos habían entendido que esta situación de dar era un acto esencial de comunión por ser ellos de Cristo. Es decir, ellos ya no se pertenecían, a ellos los movía este acto. En el capítulo 9 de esta misma carta de 2 de Corintios, Pablo va a traer a colación el ejemplo del Señor Jesucristo cuando en Filipenses 2 dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y también habla de que Cristo se hizo pobre para que con su pobreza enriqueciera a los que se creían ricos. Después vamos a ver eso. Porque miren, hay un principio, no hay persona más miserable y paupérrima que un rico sin Dios. Mira al de lado, dígale, ay. Bien, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ojo también, es que el hermano está diciendo ricos. Yo no, y el apellido mío es ausencia, no. Por eso allá leímos cada uno, diga conmigo, cada uno. Muy bien. Participar en este servicio para los santos. Y dice, y no como lo esperábamos. Es decir, cuando Pablo llegó allá con su equipo a Macedonia, dijo, pues hermanos, hablemos acá de las necesidades que hay en Jerusalén y pues, de pronto participan. Entonces era más o menos como porque además veían sus limitaciones, decían, pero esta gente ¿de dónde va a dar? ¿Sí? ¿Esta gente de dónde va a dar? Cuando se llevan semejante sorpresa, los hermanos de Macedonia rogándoles que les recibiera. ¡Qué impresionante! Un acto de dar como este, de generosidad de los de Macedonia, se me ocurre en el Antiguo Testamento cuando David, en el 1 de Samuel,
tuvo como una batalla, primero o segundo, ya no recuerdo. Y entonces, después de terminar la batalla, ya estaban los enemigos y aquí estaba el ejército de David. Y David llega y dice: ¿quién me diera de tomar un poquito de agua del pozo de Jacob o de Jaboc? Resulta que el bendito pozo estaba al lado de allá donde estaban los enemigos. Y dice que 2 hombres de David dijeron: ¿cómo que el rey necesita qué? ¿Tomar agüita? O dijo que quería tomar agüita. Espada en mano, se abrieron por todo el centro del campo enemigo, matando y con la espada, y llevaron el odre, lo llenaron, y se vienen con el odre también otra vez peleando, y van y le dicen: David, aquí está la agüita. Cuando David ve eso, dice: pero ¿cómo así? Si solo fue un pensamiento, solo fue una idea. Y él dice que en vez de tomársela, la derramó en libación como ofrenda al Señor. Eso es lo que produce una ofrenda en el corazón de Dios, cuando damos no de lo que nos abunda, no de lo que no nos hace falta, sino precisamente desde nuestra profunda pobreza. Dígale del lado: ay, ay, ay. Es decir, los hermanos de Corinto no estaban calculando: bueno, vendimos un carro y entonces hay que sacarle a eso los impuestos, el aire de las llantas que es grueso, etcétera, etcétera. No, ellos no hacían eso. Ellos vendían una propiedad y no estaban calculando: no, pero es que mijo, entonces eso es después del predial, o antes del predial, después del predial, arriba del predial, como Ananías y Zafira. No, ellos de una, diga conmigo, de una. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Ahí es donde está el secreto. Dice: un asunto de dar así es porque entiendo la gracia. ¿Cómo así que entiendo la gracia? Me doy cuenta de que primero me doy al Señor como cabeza de este cuerpo, por lo tanto después me es fácil darme al cuerpo de la cabeza que es mía. Así no que asimismo se dieron primeramente al Señor. En su íntima comunión con Cristo, para ellos no era ninguna sorpresa esta situación. Y dice: y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero la cabeza, diga conmigo, primero la cabeza, fuerte, primero la cabeza, que es Cristo, y luego el cuerpo, que somos nosotros. Si no hay una correcta relación con la cabeza, jamás tendremos una correcta relación con el cuerpo en esta área. Entonces dice Pablo: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, diga conmigo, un año antes. Es que vuelvo y les recuerdo, esta cartica la están escribiendo 365 días después del capítulo que leímos el 16. La semana pasada lo estudiamos o lo leímos y hoy lo estamos recapitulando. Entonces, cuando Tito, que a propósito tiene mucha injerencia en Corinto, como que es de allá, dice, está ahí en el equipo apostólico y empiezan a hablar de la ofrenda para los de Jerusalén. Entonces dicen el representante de Filipos: ya dimos, ¿sí? Y dice el de Antioquía: nosotros también. Y dice el de Berea: nosotros también. Y dicen los de Tesalónica: y nosotros también, y queremos dar más. Y entonces todos miran a la sede de Corinto y dicen: Tito quería que la tierra lo tragara, porque estaba representando a la congregación más próspera de el Asia Menor, y ellos no habían dado ¿qué? Nada. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, es decir, vaya otra vez donde sus hermanos de Corinto, nuestros hermanos en Cristo, tan lindos, tan amplios, y díganles que mire, que es inclusive la cifra que mandaron los de otra parte, pues a ver si se motivan. Díganle de lado: ay, ay, ay. Muy bien. Asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Nuevamente diga conmigo: gracia. Es decir, gracia es el árbol. El dar es una de las ramas. Como el amor es una de las ramas, como el gozo es una de las ramas, el dar es una de las ramas fruto del Espíritu Santo. Por eso dice: asimismo acabe también entre vosotros, porque la carta de las 3 escribiendo de Corinto, esta obra de ¿qué? De gracia, por haber entendido a Cristo, etcétera, etcétera. Por tanto, como en todo abundáis, Pablo tiene una manera muy peculiar de motivar a sus hijos corintios, porque él los había parido en Cristo. En su momento, al empezar la carta segunda en serio, vamos a ver cómo fue que Pablo fundó la iglesia en Corinto.
Lo que pasa es que a veces la gente no entiende cómo fue la fundación de la congregación. Por eso vamos a pasar un rato en Hechos capítulo 18, cómo fue que Pablo, con algunos de los hermanos, fundó Corinto como iglesia del Señor. Empezando que pasó fundándola 1 año y 5 meses. Correcto. Y ha corrido mucha agua debajo del puente. Y ya en Corinto había seguramente creyentes nuevos que no conocían a Pablo como fundador, sino que lo tenían como referencia, o tal vez una fotico por ahí en el anuario, y decían, pero ¿quién es este viejito, hombre? Y tan raro, ¿no? Y calvo y todo. Entonces, el asunto es que ellos ya se creían más que el papá sin serlo. Ojalá fueran mayores en conocimiento y en amor, pero se habían quedado. Entonces Pablo ahora les dice, pues como ustedes abundan en todo, lo que está diciendo es, como ustedes son tan amplios, que era mentira, lo que le está diciendo es, como ustedes abundan en todo, porque es que a ustedes en Corinto Cristo se les entregó todo, el Señor Jesús a ustedes se les entregó del todo, ustedes son los que fallan y los que medran en el asunto. Por tanto, como abundáis en todo, y les dicen que en fe, porque recuerden que en 1 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo les habló de que tenían a través del Espíritu Santo el don de la fe, y ellos abundaban en fe. Dice, en palabra, claro, había los mejores predicadores. Usted se va a dar cuenta que en Corinto había gente muy ilustre, había gente muy competente, inclusive había filósofos que se habían convertido al Señor, había pensadores extraordinarios, empresarios que no, más no poder, la gerencia. Entonces le dice, y en palabra, eran elocuentes oradores, ustedes abundan en eso. El Señor también les dio esa palabra, esa capacidad de expresión. En ciencia, en conocimiento ellos abundaban en todo, en palabra de sabiduría y en palabra de... Mejor dicho, esta gente tenía de parte de Dios, les había dado todo. Diga conmigo, todo. Y en toda solicitud, esta gente era supremamente organizada, todo lo hacían rápido. Y dice, y en vuestro amor para con nosotros. Realmente lo que Pablo, como era una carta íntima, diga conmigo, íntima. Sí, 2 Corintios es la carta entre una familia que se conoce mucho. Así que los que son receptores de esta carta en Corinto saben, Pablo nos está diciendo de todo lo que no hemos hecho. ¿Están conmigo, amigos? Y dice, y en vuestro, como ustedes abundan tanto en su amor para con nosotros, y realmente era un don poco cultivado entre los de Corinto, porque el ágape en Corinto ni de fundas, porque allá había divisiones, allá había cosas muy oscuras en el aspecto sexual, allá había cosas muy difíciles en cuanto a chismes, allá había cosas muy interesantes en cuanto a los abusos en la cena del Señor. Entonces por eso cuando Pablo le dice, y en vuestro amor para con nosotros, ellos también dicen, uy, ¿verdad que nosotros pasamos dándole a todo el mundo? Nosotros nos proveemos de todo, mira cómo estamos de gordos. Y el apóstol nunca le hemos dado ni un pesito. Ellos sabían de qué les estaba hablando, porque el contexto es de ofrendas. Diga conmigo, ofrendas. Diga conmigo, en Corinto. Y en vuestro amor para con nosotros. Entonces ahora Pablo les dice, abundad también en esta gracia. Es decir, abonen en dar financieramente y abunden, porque el dar es la gracia manifestada. El dar es la gracia manifestada. Los hermanos de Corinto se parecen a muchos hermanos de otras congregaciones de otros países, en los que dicen, no, vea, cuando yo tenga doy, espere y verá que eso me reviente. Algo así, ¿sí o no? Pues en Corinto, ¿sí? Eso sale y cuente con eso, ¿sí o no? Pura intención, pero nada de obra. Si es que se les... Y otros dicen, no, ya leí Eclesiastés capítulo 5, dice que cuando vaya a la casa del Señor es mejor que no prometa, porque si prometo y no cumplo es mejor que entonces mejor me quedo callado. Hay gente que ni ha pensado ni siquiera jamás en Corinto en ofrendar. Diga conmigo, ay, ay, ay. Eso sí, pero para mí todo, mi nevera llena en Corinto, mi casa llena, mis viajes espectaculares, etcétera. Pero cuando pasaba esa bolsa de las ofrendas en Corinto, la gente seguía adorando al Señor con los ojos cerrados para no dar. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos? Diga conmigo, en Corinto. Muy bien, abunden también en esta gracia. No hablo como quien manda. Pablo aquí, lo que pasa es que yo le pongo esta manera de expresarme, pero Pablo era un tipo muy sereno. Pero lo que hay aquí de no hablo como quien manda es, hombre,
como es un acto de amor, ágape, el dar, no tiene que motivarse a una congregación para que dé, ya que naturalmente es un acto que se efectúa por haber nacido de nuevo. O sea, la persona, dice, va a entender Pablo, que no diezma ni ofrenda, tenemos que poner muy en duda su nuevo nacimiento. Y si ya ha nacido de nuevo, está completamente carnal, porque el que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza en Cristo, por lo tanto la vieja naturaleza pasó. La avaricia es una obra de la carne, en cambio el dar es un fruto del Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Yo no hablo como quien manda, yo no les estoy mandando a ustedes de Corinto, es que les estoy dando el ejemplo de las iglesias de Macedonia y de todas las que les he mencionado. No hablo como quien manda, dice, sino para ponerlos a prueba. Vamos a ver más adelante que era que Pablo se llenaba la boca con los hermanos de Corinto. Por ejemplo, él iba a Tesalónica y decía, amplios como la gente de Corinto. Esa gente es generosa, dadivosa, e inclusive la gente decía, verdad, verdad, qué rico ir a conocer a la congregación local, ¿cómo será eso allá de amable y todo? Y Pablo decía, ay Señor, que no me los vayan a visitar, porque imaginen en medio de esas divisiones, donde ese día estén los hinchas de Apolos y no los míos, entonces se va a armar una pelea bien tremenda. ¿Sí o no? Dígale de lado. Sino para ponerlos a prueba, dice el apóstol. Ustedes, hermanos, yo los he citado, dice Pablo, como un ejemplo de los de Macedonia. Los de Macedonia han dado, es precisamente porque yo he hablado que ustedes están recogiendo una ofrenda desde hace un año. ¿Cómo era de grande? Debe ser que la traen en camiones de la Brinks. Sin llantas. Entonces dice, claro, porque no avanzaba, sino para ponerlos, ¿a qué? ¿A qué? A prueba. Por medio de la diligencia de otros. Es decir, los nacidos de nuevo de Macedonia, lo que Pablo está diciendo ahí traduzco es, los nacidos de nuevo de Macedonia ya dieron en abundancia. Los nacidos de nuevo en Corinto, nada de nada hace 365 días. Les escribo a ver si les da pena, eso es lo que está diciendo. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Es decir, yo estoy completamente convencido, está diciendo Pablo, hermanos de Corinto, que ustedes han nacido de nuevo. Lo que pasa es que se quedaron frenados por las carnalidades y por estar ocupados allá en divisiones, que se van a preocupar de los pobres de Jerusalén. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene. La persona que ofrenda es porque conoce al Señor Jesús, no porque está jugando al baloto cristiano, porque en esto hay culpabilidad de parte de los congregados como de los predicadores. Es que hay mucho predicador de datáfono y hay mucho apóstol de prosperidad, en que le dicen a la gente y le hacen creer que esto es como una especie de toma y dame para enriquecerse en una cantidad de cosas materiales. No, aquí la riqueza del dar tiene su verdadera connotación, es que gracias a que conozco a Cristo es que doy. ¿Me hago entender, amigos? El énfasis es ese, no que me devuelven, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Ay, aquí es mejor dicho, si los hermanos de Corinto, el martes habla, Dios les bendiga, cuando uno va de para atrás no hay barranca que lo ataje. Entonces ahora Pablo, que ya se despachó en ejemplos, ahora les va a dar, es como si cogiera un mazo grande. Algunos de ustedes han conocido el corocito, los corosos, los que comen las ardillas. ¿Su estrato sí les ha permitido conocer un corozo? Sí. Bueno, un corocito es como un coquito chirringuitico y uno lo pone ahí y es como si Pablo cogiera un mazo enorme, así un chipote chillón a la 100 y cogiera ese chipote chillón para partir un corozo que lo parte uno con un dedo. Entonces ahora Pablo quiere reventar esa nuez de avaricia, de codicia y de robo que hay en Corinto con semejante mazo, porque les dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando Pablo habló de gracia del Señor Jesucristo a los de Corinto empezaron como algunos creyentes cuando les dicen, abra su Biblia en Abdías. ¡Qué embalada! ¿Dónde es eso? Con H, sin H, eso es del antiguo. ¿Cuántos capítulos tiene? Son solo versículos. ¿Quién era Abdías? ¿Cómo le decían? Entonces, los hermanos de Corinto, cuando Pablo les dice, porque ya conocéis la gracia,
Y los de Corinto dicen, gracia, ¿qué es gracia? Gracia, con G, con K, con qué. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice, miren el mazo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Entonces ahora él nos lleva a Filipenses capítulo 2, en donde Pablo le habla a los de Filipos en un amor tremendo, porque los de Filipos no tenían necesidad de esto. Les dice que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios, que esa es la verdadera riqueza, Él es Dios, como cosa que aferrarse, y se hizo pobre al parecerse a nosotros, al tomar forma humana. Dice, el rico de ricos, en todas las riquezas, llega y se hace pobre porque tuvo que abandonar eso para venirse a hablarnos a nosotros, tomando la forma de la pobreza y la miseria en la que estábamos, para podernos enriquecer por medio de su pobreza en nuestra... Entonces lo que les quiere decir a los de Corinto, vea, el Señor Jesús se hizo pobre para que ustedes los ricos de Corinto por lo menos reaccionaran, hermanos. Mira al de lado, dígale, ay. Entonces dice, que por amor a vosotros se hizo pobre. Amor es ágape. Mejor dicho, donde el Señor Jesús baje a la tierra sin el ágape nos mata. ¿Sí me hago entender? Él ya dijo en el Evangelio de Juan, cuando los fariseos y los escribas y los conocedores de la ley se la tenían montada, Él les dijo, yo no bajé a condenarlos, ustedes ya tienen quien los condene, la ley de Moisés. Porque es que el versículo dice que tanto amó Dios al mundo, que tanto Dios agapó al mundo, que envió a quién. Donde el Señor Jesús baje aquí sin ágape nos mata. Mejor dicho, lo que el Señor Jesús está diciendo, si yo los quisiera condenar no hubiera bajado, los mato desde allá. Mira, dígale, ay. Entonces dice, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Y aclara, siendo rico. Vuelvo y le repito, es que tiene mucho contenido. De la altura de la riqueza máxima que pueda existir, el Señor Jesús bajó a la profunda pobreza que pueda existir, de extremo a extremo. La santidad suprema a la podredumbre total. La dádiva completa a la avaricia completa. Entonces dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico. ¿Cuándo ve usted al Señor Jesús chicaneando de alguna vaina acá mientras está en los 4 evangelios? Nada. Es más, la gente lo decía, pero ¿qué Mesías en un burro? ¿Cómo vive en ese barrio? No llega ni la tubería ya. En Nazaret puede venir algo bueno. Y esa reputación, ¿cuál abolengo? Es que hijo del Espíritu Santo, muy pobre José, ¿cómo se cree ese cuento? ¿Sí me hago entender? Se hizo pobre siendo rico. Dice, para que vosotros, y le dice a los de Corinto, con su pobreza fuiseis ¿qué? Enriquecidos. Lo que les dije ahora, la riqueza sin Cristo es extrema pobreza. La riqueza sin Cristo es extrema pobreza. Y dice Pablo ahora, en esto doy mi consejo. Claro, es que como le acabo de explicar la gracia, él tiene que circunscribirse a un solo consejo. Él no puede ordenar nada, porque se supone que el nacido de nuevo entiende la gracia y sabe qué es. Pero ¿qué gracia vamos a entender en Corinto si estoy tan afanado y afanada por las cosas de este lado? Para esto hay que dedicarle tiempo. Esto es diga conmigo, de tiempo. Ay, pero pastor, yo ya leí el Nuevo Testamento una vez y no lo entendí. ¿Y quién le dijo a usted que uno entendía el Nuevo Testamento de una vez? Y es que yo no tengo más que 15 minutos para entregarle a la lectura juiciosa de la palabra. Pues que entonces 15 minutos tendrá de revelación. Él está diciendo, y en esto doy mi consejo. Es decir, por lo anterior de entender la gracia, es que me atrevo a sugerirle respetuosamente. Es decir, si yo hago esto como un mandato de otra forma, implica que ustedes los corintios no conocen la gracia de Dios Padre en el Señor Jesucristo. Y lo demuestran teniendo retenidas ofrendas 365 días. Mira al de lado, dígale, ay. Muy bien. Porque esto os conviene a vosotros. ¿Cómo así? Pero si a mí no me hace falta nada, decía un hermano de Corinto. Mi nevera llena, todo full, estoy súper bien. ¿Recuerdan que hay una congregación en Apocalipsis que se creía rica? Que se creía que tenía mucho. Y el Señor Jesús le dice por el espíritu de esa congregación, y eres un pobre, miserable inope. Eso es lo que le dice. Cómprate de mí, le dice el Señor a esa congregación. Porque esto os conviene a vosotros. Es decir, Pablo va a pasar ahora tremendamente. Les dice, hombre, suelten ese peso, ¿cierto? Suelten esos billetes, es lo que les está diciendo, esas monedas,
porque los más favorecidos con soltarla van a ser ustedes. Y uno empieza, uy, viste, ahí le va a prometer que si da 100 le van a devolver 1000. No, mira dónde va Pablo, porque esto os conviene a vosotros. Y les dice, que comenzasteis antes. Qué tremendo, mire, aunque en Corinto habían empezado a recoger la ofrenda primero que los macedonios, que ya la habían entregado, estos ni siquiera, que empezaron primero, la habían recogido. Les conviene que cumplan lo que prometieron, eso es lo que está diciendo. Les conviene que cumplan por entender la gracia de Cristo. Y dice, no solo a hacerlo, porque uno, sí, ya voy. Es como, recuerdan que el Señor Jesús dice, en una de sus narraciones, dice que un señor tenía 2 hijos y les dijo, hagan esto. Y el uno dijo, sí, ya voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, y después se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo mejor? El que dijo que no y después hizo. Estos de Corinto habían prometido pero no lo habían hecho. Entonces dice, no solo hacerlo, sino también a quererlo. Es decir, es que no es solamente ser generoso de la boca para adentro. Es decir, yo soy tan ni palabras gasto. Ahorita, los hermanos de Corinto eran tan amarrados que no iban al baño para no hacer fuerza, hermanos. Entonces dice, sino también a quererlo, dice, complétenlo. Y ahí viene, desde el año pasado, ¿sí o no? Desde el año pasado. ¡Qué pena! Y se los dice no solamente aquí en este 8:10, en el 9:2 también se lo repite. En estos días lo vemos. 365 días, hermanos, para dar un peso que no habían dado. Diga conmigo, 365. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, yo puedo ver aquí a Pablo Girafales diciendo, ta, 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 ta. Yo en vez de estar dedicando el capítulo 16 de la primera carta, el capítulo 8 de la segunda y el capítulo 9 a esta bobada, pudiendo estarla dedicando a cosas tremendas como cuál es el cuerpo que vamos a resucitar y la Nueva Jerusalén que puede... No puedo porque están pegados ahí. Los de Corinto, diga conmigo, los de Corinto. Entonces dice, ahora pues lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a creer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. No sé si usted conoce gente así. Yo casi que no, pero además que usted sí conoce. Usted ha tenido a alguien que le promete y nunca le da nada. ¿Sí o no? Le dice, esto y de... Pues así están los hermanos de Corinto. Entonces Pablo dice, menos mal no es para mí, me hubiera muerto de hambre también. Yo creo que los hermanos de Jerusalén le decían, los de Corinto que no, es que hay derrumbe, se cayó el sistema, ¿cierto? No hay transferencias, les cobran mucho por el pub, no sé, alguna cosa, el tipo de cambio, algo ocurrió, lo atracaron en el... Pobrecito Pablo cuando pasaba por Jerusalén, dice, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Diga conmigo, conforme a lo que tengo. Dios nunca te pedirá que des conforme a lo que tendrás. Dios siempre te exige que des conforme a lo que ya te dio. Sea mucho en el caso de los ricos, sea poco en el caso de los pobres, pero siempre tendremos para dar. No como los macedonios que dieron de donde no tenían. Pablo, esto es un golpe. Vuelvo a lo del mazo, del chipote chillón a la 100. Le dice, ustedes por lo menos den de lo que tienen. No hagan como los de Macedonia, se desbaratan donde den más de lo que no tienen. O sea, los de Macedonia dieron de donde no tenían. Ustedes por lo menos den de lo que tienen, por favor. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, uno primero tiene que tener el querer dar. Pero si yo no entiendo la gracia, jamás voy a querer dar. Jamás voy a querer dar. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Dios juzga la ofrenda según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Y por eso al principio dijo cada uno. Diga conmigo, cada uno. Es que no es, bebé, demos nosotros a ver si el que la arranca, porque uno empujado es capaz de matar a la mamá, dale a ver si de pronto da. No, es cada uno. Diga conmigo, cada uno. Es que mi marido, es que es cada uno. Es que es cada uno. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez.
O sea, la intención de Pablo al solicitar la ofrenda a los corintios no era empobrecerlos. Cuando uno está en Adán o no ha renovado mente, dice, pues es que me va a hacer falta. A mí lo que me quieren es robar. Mejor me la robo yo entonces. Entonces es más o menos el pensamiento. Sí. Ay, pues mire, es que no sabe que hay algunos líderes de pastores que roban los diezmos. Sí. Claro. Y hay una paila para ellos en el infierno. Y al lado hay otra paila para los que no lo dan. Imagínate. La misma paila. De paila a paila. Yo que me lo robé, yo que no lo vi. Entonces dice, ¿por qué no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez? Es que el asunto de la ofrenda no es para quebrarlo a uno, según esta sana enseñanza de las Sagradas Escrituras. Correcto, dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, diga conmigo, igualdad. Ojo pues, aquí viene algo preciosísimo del dar. Es el alivio de la necesidad. No es una repartición igualitaria como en algunos sistemas de gobierno muy de moda. Repartamos la pobreza entre todos o la riqueza entre todos. No. Estamos hablando de que la igualdad consiste en que el que tiene alivia la necesidad del que no tiene. No es en detrimento del que tiene, es en favor del que no tiene. Ahora, si el que no tiene abusa, Pablo le dice en Primera de Tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. No estamos hablando de apoyar vagos y gente quedada en cuanto al ejercicio correcto de trabajar y darle un golpe a la tierra. Es que la igualdad acá es el alivio de la necesidad del necesitado. Los hermanos de Corinto debían entender que los de Jerusalén jamás llamaron a pedirles una ofrenda, sino que ellos que tenían no debían esperar mejor dicho, la motivación de dar no es la necesidad, la motivación de dar es dar y punto. ¿Me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Bien. ¿Cómo estarían las finanzas a nivel de templo en Corinto? Terribles también debían estar, claro. Eran hermanos y hermanas que seguramente estaban bollantes, pero las necesidades de su congregación local también llevaban. Si no daban para ya a su congregación local, ¿qué iban a dar para la de Jerusalén? Gente que ni conocían y jamás iban a conocer tal vez en esta tierra. De pronto en la Nueva Jerusalén, con igualdad. Ahora dice, la abundancia, mire lo que es la igualdad, que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. En su abundancia debían ayudar a los necesitados del cuerpo. ¿Y sabe qué hay aquí intrínseco? La ley del buñuelo. ¿Sabe cuál es la ley del buñuelo? Que es que esta vida da muchas vueltas. Y hoy el hermano de Corinto estaba bien forradito y de pronto se le iba todo eso y quedaba en la posición de estar necesitado. ¿Y con qué cara iba uno a pedir algo si jamás había dado cuando estuvo arriba en la rueda? Mira al de lado, dígale, ay. Pablo me está diciendo que cuidado, porque dice el proverbio, las riquezas son inciertas. O el proverbio dice, se hacen alas como águilas y de pronto no las volvés a ver. Dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 18 le dice, a los hermanos ricos en finanzas de esta tierra, mándales que sean generosos en buenas obras. Aquí está hablando de lo mismo a los de Corinto, por lo menos los de Éfeso, que eran los que pastoreaba Timoteo, daban. Estos nada, se la tragaban toda. Dice, en su abundancia debían ayudar a los necesitados del cuerpo. Porque la rueda, dígale de lado, la rueda puede girar. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Un momentico. Mire lo que es una mente carnal para dar. Como tengo todo, mi chequera está bien, mi nevera está bien, todo está al día, no hay ningún rojo en mis cuentas, y veo al necesitado de allá, que está llevado, digo, pero ¿eso qué me va a dar a mí? Y aquí es donde viene. El asunto de dar trae beneficios para todos, porque Pablo ahora me está diciendo que los hermanos pobres financieramente de Jerusalén tienen abundancia de algo que los hermanos de Corinto necesitan. ¿Qué será? Pero como los hermanos carnales de Corinto solo pensaban en cuestión de saldo, de billetes y de cuánto tengo, y veían al otro llevado, decían, ¿qué me van a dar esos de Jerusalén? Ahí es donde estaban errados. Diga conmigo, errados. Dice que los hermanos de Jerusalén también tenían una abundancia para suplir la necesidad que tenían los de Corinto. ¿Cuál sería? Por eso, la acción de gracias, diga conmigo, acción de gracias, por la ofrenda del que da, es la abundancia mía en mi necesidad que doy en favor del que me dio. ¿Me explico? Entonces el hermano de Jerusalén
Le dijeron que fuera a la flota a esperar la ofrenda de los de Corinto. Pasó una hora, un día, una semana. Hermano, le pagaron a raíces, barba, 6 meses y nada. 7, 365 días, y vio venir el bus, ofrenda de Corinto. Agradecido, el hermano, nacido de nuevo, el hermano, que estaba pasando una necesidad, el hermano, porque esto no es una lotería, puede dar la vuelta la rueda. Cuando ve bajar esos salchichones, esas mortadelas, todas esas cosas orgánicas para la congregación de Jerusalén, ¿sabe qué dice? Uy, Señor, muchas gracias. Mira, yo ya tenía el espinazo pegado a la barriga, así decía mi mamá. Ay, es que tomar sopa de calambombo es muy difícil, ¿sí o no? ¿Saben qué es un calambombo? No saben qué es un calambombo. Es un hueso, por lo general largo, de la res, y lo colgaban en la cocina de una cabulla y bajaba directo a la olla de agua, ¿sí o no? Era muy nutritivo porque volvían y lo sacaban y lo dejaban ahí colgado todo el día, entonces los moscos vivían ahí, ¿cierto? Entonces, muy fly. Entonces, ay, sí, ya estoy cansado de comer sopa de calambombo. Y de pronto, ay, Señor, gracias. De esta gratitud tan grande, yo te pido que bendigas a mis hermanos en Corinto, en las áreas que ellos necesites. Entonces, el asunto es acá. Entonces, el Padre Celestial que está en el tercer cielo, en el trono, dice, ¿viste? Toda esa algarabía de gratitud que hay en Jerusalén, ¿qué es? No, pues, Padre, imagínense que es que los de Corinto me mandaron una ofrenda para sus necesidades de Jerusalén, y esa gente anda en una alegría y anda diciendo que usted los bendiga y los bendiga y los bendiga en todo lo que los de Corinto necesitan. Entonces el Padre volteaba hacia Corinto y decía, ¿y qué necesitan en Corinto? Ah, pues plata. No, allá tienen, Señor. ¿Qué necesitan? No, pues un poco de crema antidivisión. Sí. Porque se están matando en divisiones. Y mandémosle algunos aditamentos de santidad sexual. Sí, ¿por qué? No, imagine que un muchacho anda ya con la mamá y toda es una cantidad de cosas, que haya como una mayor revelación. Sí me hago entender, etcétera, etcétera. Conforme a la acción de gracias de ellos se les iba a responder. Entonces dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Eso es lo que ocurre. Usted ve esta parte en la acción negativa en Santiago capítulo 5, en donde Santiago, le dice a los ricos de este mundo que no habían nacido de nuevo, les dice, el salario de vuestros obreros explotados y no pagados clama ante ustedes y han acumulado riquezas para el día del juicio. Lo que está diciendo es, estos ricos que no habían nacido de nuevo, porque la humanidad que no ha nacido de nuevo también tendrá un juicio delante de Dios, no le pagaban el salario a sus obreros. Entonces el obrero en la casa estaba, todas estas cuentas sin pagar, y Señor, provéeme por favor para poder pagar todo esto. Sí, al obrero que no le habían pagado. Entonces Dios en su trono dice, pero que aquel me está reclamando que le mande para provisión o gimiendo así, si yo le di un trabajo. Sí, entonces el ángel pagador dice, Señor, es que no le han pagado. Entonces dice, ¿que no le han pagado? Y es que la empresa anda en alguna disolución de un crack, ¿o qué? ¿Qué le pasó? ¿Se fracasó? No, andan súper bien. Si usted viera, está en Suiza, ¿no? Tienen cuentas muy maduras. Entonces, el asunto se vuelve impresionante y Dios dice, ¿cómo? El salario no pagado. Esa no es una acción de gracias, esa es una de queja. Esa es una de queja. Entonces, ocurre lo mismo cuando los hermanos de Jerusalén claman, o un hermano entre nosotros clama y dice, espérate, vení, ¿a qué congregación es que va el hermano? A la del tesoro. Vení, ¿y por qué me está pidiendo más a mí si yo le he dado a los otros de allá también para que colaboren con él? Ah, es que ellos no han entendido el asunto, Señor. ¿Cómo? Mire, dígale, ay. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esa es la igualdad a la que se refiere de la ofrenda. Esa es la igualdad. Igualdad es cuando en un aguacero tremendo como el del viernes hubo hermanos que se tuvieron que ir mojándose. Para que haya igualdad, diga conmigo, igualdad. Como está escrito,
Y con esto quiero empezar. No, terminemos ahí, como no hay afán. Si Dios quiere, el próximo viernes terminamos. Vamos a estar en pie, por favor. Diga conmigo: Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación. Gracias, Señor, por tu gracia. Hoy entiendo que la gracia es que en Cristo Jesús tú me diste todo, Señor. Y una vez entiendo eso, entonces puedo obrar conmigo mismo hacia los demás y hacia tu obra. Gracias, Padre, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Les bendigo a todos y a todas en el nombre de Jesús. Vaya bien.